Nuestro querido y amante Padre Celestial, sea, Señor, enaltecido, glorificado, sea, Señor, tu nombre exaltado, porque solamente tú mereces todos los honores, Señor. Solamente tú eres Dios, solamente a ti debemos rendir la honra y la gloria por siempre. Amén. Te damos infinitas gracias, Padre Celestial, porque podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos has traído, Señor. Vemos tu protección, vemos tu auxilio, vemos tu providencia, Señor, vemos cómo la vida nos la das en todo momento, en todo lugar. Y aún en medio de perplejidades, en medio de ver este mundo como se mueve, Señor, y todas las injusticias, la maldad, pero miramos a los montes y vemos un Dios todopoderoso, un Padre lleno de amor, de misericordia, que nos está invitando en todo momento a elegirte, de que tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Y que aún en las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestros errores, tú estás haciendo y harás lo que sea, Señor lindo, para que suframos lo mínimo. Por eso, hoy también, a esta hora, Padre, que se acaba este día y que termina uno nuevo, elegimos por ti, Señor, queremos obedecerte, queremos servirte, queremos amarte, Padre. Ese es nuestro sentir. A veces, como decía Pablo, queremos hacer lo bueno y no lo hacemos, hacemos lo malo, o lo malo que no queremos hacer, ¿cierto? Lo hacemos, pero Señor, tú conoces que nuestro corazón queremos rendirte honor, hacer tu voluntad. Por eso esta mañana, en esta tarde también, nos entregamos a ti y expresamos, Señor, que dependemos de ti, que sin ti no podemos, Señor. Y por eso nos entregamos a ti esta hora, Padre. Entregamos cada vida, la de Claudio y Norbelita, su hogar, sus hijitos, a Fernandito, Señor, que sacaste tiempo para estar con nosotros, Señor. También él ha expresado, Padre, ¿cierto? Dianita, la hermanita Teresina también. Señor, que estamos acá reunidos, Padre, tú has escuchado cada una de nuestras plegarias y todas las entregamos a ti. Muchas gracias porque tú nunca nos echas fuera, tú siempre nos escuchas, estás atento, Señor, y gracias por la sangre preciosa de tu Hijo amado que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Ahora al estudiar tu palabra, Padre amado, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente esté abierta para escuchar tu voz, para que podamos ser receptores, oidores, pero también hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, te damos y te dejamos a los hermanos que no se han podido conectar también, que ellos sigan también en su corazón es el querer seguir aprendiendo de ti. No dependemos de un ser humano, de nadie, dependemos de ti, Señor. Por eso entregamos nuestras vidas a ti en este momento, en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén. 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 Bueno, gracias, hermana Gilma. Vamos a ir abriendo la escritura en Daniel. El martes pasado hicimos una introducción. Perdón que me sonó por aquí una alarma. Ya. El martes pasado hicimos una introducción, ¿cierto? De Daniel. Vamos a repasar algunas cositas para que no se nos olviden. En la medida que nosotros repasamos, se nos queda más el mensaje, ¿cierto? Y en esa idea de poder repasar y repasar para que se nos queden las cosas, estudiamos que justamente una de las herramientas literarias que se usan en las profecías y no solamente en las profecías, sino en toda la Biblia, no en toda, pero sí en gran parte de la Biblia, son los quiasmos, ¿cierto? Hablamos de los quiasmos, que son estructuras literarias que nos ayudan a reforzar un mensaje, a repetirlo para que quede el énfasis y sobre todo en la parte central también hay algo que resaltar. Estudiamos también que las profecías un día correspondería a un año. Estudiamos también que el libro de Daniel se escribió en hebreo y en arameo. La porción de arameo está en el capítulo 2, el 7. Estudiamos también que, bueno, nos faltó definir que hay capítulos que son históricos y otros que son netamente proféticos.
básicamente sería como del 1 al 7 serían históricos, aunque el 2 sería profético dentro de esos primeros 6 capítulos, del 7 en adelante son proféticos. Y bueno, aclarar, que eso no lo mencionamos, pero sí lo vamos a decir ahora, que los capítulos que no son proféticos, que son históricos, nos ayudan a entender cómo debemos de comportarnos cuando se esté cumpliendo la profecía. Entonces hacen el complemento perfecto. Por ejemplo, cuando se habla de que Daniel y sus amigos fueron, bueno, los amigos de Daniel fueron llevados al horno de fuego, Daniel al foso de los leones, y fueron valientes, ¿no? En su conducta. Se mantuvieron de parte de la justicia. Entonces, esa es la conducta que se debe de asumir cuando estemos frente a la ley dominical, por ejemplo. Entonces, encontramos que esos capítulos históricos nos ayudan a definir comportamientos cuando se estén cumpliendo las profecías. Y vamos a iniciar con el capítulo número 1. También me acuerdo que mencionamos allí en estudios previos a Ezequiel, Jeremías, cómo tuvieron allí un rol en todo este escenario. Y dentro de esos desafíos que tenía como líderes espirituales, había una tristeza porque el pueblo no quería aceptar, ¿cierto? Acordémonos que el reino o sea, el pueblo de Dios se dividió, se estableció el reino en el norte y el reino en el sur, el reino de Israel y el reino de Judá. Después, pasando el tiempo, dejó de existir prácticamente el pueblo de Israel y quedó solamente Judá. Pero también Judá cayó, fue el que se mantuvo inicialmente firme, pero después también se equivocó y también cayó. Y el último rey de Judá fue Ezequías, ¿cierto? Y allí jugó un papel importante Sedequías porque él estuvo haciendo en cierto momento las cosas bien, pedía consejos a Jeremías, de hecho, y en su momento decidió por el pueblo y por la fama en vez de decidir por Dios. Algo parecido a lo que hizo Pilato, ¿cierto? Sedequías prefirió complacer al pueblo, porque mucha gente, ¿cierto? Del pueblo estaba acusando a Jeremías de que estaba haciendo las cosas mal y que el Señor quería libertarlos del yugo de la esclavitud, pero Jeremías decía otra cosa, ¿no? Que iban a estar cautivos 70 años, entonces no le creyeron a Jeremías. Entonces Sedequías, el último rey de Judá, estaba ahí como con la indecisión y finalmente optó, sabiendo de que la decisión correcta era la que le estaba aconsejando Jeremías directamente como profeta, pero él decidió irse por el pueblo. Y desafortunadamente esa fue la decisión que no tuvo que haber tomado, pero que tomó. Y esa decisión involucró que finalmente el pueblo fuera invadido por Babilonia. Y ahí entramos ahora al capítulo. Toda esta introducción nos sirve para poder entender por qué se invadió, ¿no? ¿Por qué se invadió Judá por parte de Babilonia? Así que ya podemos ir abriendo la escritura allí en el libro de Daniel. Daniel capítulo número 1 es el capítulo que vamos a estudiar hoy. El capítulo 1 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Hay varios sitios que se le hicieron a Jerusalén. Fueron básicamente 3. Aquí se está mencionando el que se hizo en el reinado de Joacim. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Entonces empezamos aquí a identificar algunas cosas. Quiero que sea práctico el estudio del capítulo número 1 porque tiene bastante luz con relación a lo que debemos de hacer nosotros en este tiempo final. Entonces, en el tiempo, ahora estamos mencionando, la hermana Gilma mencionaba de las elecciones que son próximas ya a cumplirse. ¿Qué va a pasar, cierto? ¿Quién va a quedar como gobernante de Chile? Pero resulta que, pase lo que pase, se levante un dirigente que no haga las cosas bien. El Señor de alguna forma lo permite de acuerdo a sus planes, porque Él permite todo eso de acuerdo a los planes que tiene establecidos. Entonces, el hecho de que Nabucodonosor llegara allí y tomara cautivos de Judá, invadiera, destruyera, quemara, desolara, no era porque fuera más poderoso que Dios, ¿cierto? Que el Dios Nebu era más poderoso que el Dios de Jehová, no, sino que
sino que Dios permite eso, ¿cierto? Dios permite con el propósito de cumplir sus planes porque Él sabe lo que está haciendo, ¿cierto? Y por eso Jeremías tenía la confianza plena de que Dios estaba haciendo las cosas bien y de que así viera tinieblas en su caminar, en su momento iba a cumplir su palabra, ¿cierto? El Señor le prometió a Jeremías de que iba a haber una restauración. Y él predicaba así no lo escucharan. Y me hace acordar de 3 capítulos del Espíritu de Profecía. El capítulo número 38 de Patriarcas y Profetas tiene por título Luz en medio de las tinieblas. Luz a través de las tinieblas, perdón. Y ese mismo título, y yo pienso que no es coincidencia, ese mismo título, Luz a través de las tinieblas, también lo tiene el Conflicto de los Siglos. O sea, comparten el mismo título, pero son diferentes escenarios históricos. El del Patriarcas y Profetas y Reyes, perdón. El de Profetas y Reyes, que es el capítulo 38, habla de que Jeremías a través de las tinieblas veía que el Señor iba a responder y que había esperanza, porque había puras tinieblas nomás. Por eso se llama luz a través de las tinieblas. Y en el conflicto de los siglos menciona la señora White que también había esperanza en medio de todas las persecuciones que se vieron en las cruzadas, en la Inquisición, en la Edad Media, ¿cierto? Por parte de Roma. Entonces también había esperanza, a pesar de que se veía que no había esperanza para el cristianismo, había una esperanza porque Dios había prometido que iba a restaurar, ¿cierto? Entonces, y el otro capítulo que quiero que conectemos con esto, Luz a través de las tinieblas, es el capítulo de 74, el deseado de toda la gente, es que habla del Getsemaní. También le sucede a Cristo. A través de toda esa frustración posiblemente, ¿cierto? Ese rechazo que tuvo de parte del pueblo judío, de los mismos discípulos que no entendían lo que él estaba explicando a profundidad, pero él veía la luz a través de las tinieblas en el Getsemaní. Satanás ahí le acosaba, si ustedes leen ese relato, le acosaba y le decía, el pueblo que viniste a salvar no te aceptó, tus discípulos se fueron, uno de los más cercanos a ti te va a negar y otro te va a entregar. Entonces, ¿qué estás haciendo allí? ¿Para qué vas a morir por ellos? Pero a través de las tinieblas el Señor veía la luz, ¿cierto? Ese se llama el Getsemaní, capítulo 74, el deseado a toda la gente. ¿Y por qué lo menciono? Porque estos jóvenes, Daniel y sus 3 amigos, veían luz a través de las tinieblas y por eso fueron fieles. Porque es difícil, hermano, es difícil. Hablábamos con la hermana Teresina del tema de poder tener esa fe del creyente, ¿no? Y es difícil ser fiel cuando hay dificultades. Las dificultades nos debilitan la fe. Pero cuando las dificultades se viven con la fuerza que nos da el Espíritu Santo, fue como el caso de Daniel y sus amigos, a pesar de todo lo que se pueda vivir, siempre hay una esperanza y por eso la obediencia, tan fiel, inclusive en los momentos más complejos, donde no se ve nada de luz. La luz se ve con los ojos de la fe nomás, cuando están las tinieblas cubriendo, ¿cierto? Acordémonos de Cristo en la cruz también. Habían tinieblas, pero él confiaba en la palabra de su Padre, ¿cierto? Y fue terrible porque la separación que tuvo fue un asunto que no alcanzamos a imaginar el dolor tan grande que fue para Cristo en esas tinieblas, en ese separarse del Padre porque el pecado estaba haciendo una separación. Fue el dolor más grande el que finalmente lo llevó a la muerte. Entonces estos jóvenes tenían fe a pesar de todo lo que veían. Fueron llevados cautivos a Babilonia y no sabían qué iba a suceder, pero ellos decidieron ser fieles, ¿cierto? Tengo por aquí algunas ayudas para que no se me escape nada de lo que tenía preparado. Y mencionarles también que el pueblo de Judá fue llevado cautivo, y esto es interesante lo que vamos a analizar ahora, hermanos. El Señor había dicho, había prometido, vamos a leerlo, si quieren busquen allí en sus Biblias, Éxodo 34, 23 al 34. Éxodo 34, 23 al 34. Y aquí básicamente lo que vamos a leer, 34, 23 y 24. El Señor había dicho, si ustedes van y se reúnen, ¿se acuerdan que
lo importante que fue haber estudiado el santuario, porque ya entendemos algunas cosas, de lo importante que era subir 3 veces al año a adorar al Señor, ¿cierto? A Jerusalén. Porque si lo hacían y lo hacían de corazón, el Señor no iba a permitir que llegaran otros pueblos y los invadieran. O sea que si invadió Babilonia, nos da a entender de que ellos empezaron a desatender las leyes que tenían que ver con el santuario. ¿Y por qué lo decimos? Con base en el texto que vamos a leer. Porque Babilonia invadió. Vamos a leerlo ahora sí. Éxodo 34, 23 al 24 dice así: 3 veces en el año será visto todo varón tuyo delante del Señor Jehová, Dios de Israel, porque yo arrojaré a la gente de tu presencia y ensancharé tu término, y ninguno codiciará tu tierra, cuando tú subieres para ser visto delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. ¿Se dan cuenta? Entonces, sacamos conclusiones. ¿Por qué invadió Babilonia? Bueno, y si posiblemente hacían la fiesta, lo hacían no con el espíritu correcto. Entonces, dejaron de cumplir con este desafío y con este ritual que era conmemorativo de la muerte de Cristo, que iba a suceder en un futuro. Entonces invade Babilonia. ¿Y por qué lo mencionamos? Éxodo 34. Porque con el pasar del tiempo, el pueblo judío entendió por qué había sucedido lo que sucedió, por qué habían sido invadidos por Babilonia. Entendieron que se habían apartado de la ley del santuario, que se habían apartado de los detalles que el Señor había dejado a través de Moisés. Y entonces, ¿qué hicieron? Como entendieron esto, y de hecho lo voy a leer del deseado de toda la gente, es página 20, entonces empezaron a cargar las leyes y adicionaron leyes. Tanto que en la época de Cristo el resultado, ¿cuál fue? Que colocaron muchas leyes del sábado que no estaban dentro de los escritos de Moisés. Y otras leyes adicionales que colocaron porque entendieron de que por haberse apartado de ello, fueron invadidos. Y ahora estaban con el yugo de Roma allí. Entonces ellos eran más estrictos con la ley. Entonces se fueron al otro extremo. Y Satanás es especial en esto. Lo lleva a uno o a la extrema izquierda o a la extrema derecha. Y no estamos hablando de política, pues estamos hablando en el sentido de que el enemigo es especial para hacer este tipo de trabajo. Nos lleva a cualquiera de los dos extremos. Entonces lo llevaron a elaborar prácticas allí dentro de sus rituales, muy estrictas que no había estipulado el Señor. Y el Señor ha dicho bien claro que no le añadamos ni le quitamos nada a lo que Él ha dicho, ¿cierto? Entonces dice el deseado a toda la gente, es página 20. Si los hijos de Israel hubieran sido fieles a Dios, Él podría haber logrado su propósito honrándolos y exaltándolos. Si hubiesen andado en los caminos de la obediencia, Él los habría ensalzado sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza y para renombre y para gloria. Verán todos los pueblos de la tierra, dijo Moisés, que tú eres llamado del nombre de Jehová y te temerán. Las gentes oirán hablar de todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido es esta gran nación. Pero eso no sucedió, ¿cierto? ¿Por qué? Porque desobedecieron. Sigo leyendo. Y la parte final, bien atento, dice, pero a causa de su infidelidad, el propósito de Dios no pudo realizarse sino por medio de la continua adversidad y humillación. Entonces, como no se cumplió el plan, entonces a través de las dificultades el Señor cumplió el propósito. Y eso siempre ha sido así. Como no se puede por las buenas, el Señor con la adversidad y con la tribulación, como dice también Hechos 14, 22, que dice, Pablo le recomienda a los que están predicando el Evangelio que cuando prediquen, les adviertan que a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos al reino de los cielos. Entonces, en medio de la adversidad, el Señor cumple su propósito. Y léanse todo el capítulo, de hecho, este párrafo que leí está extraído del capítulo número 2, del deseado de todas las gentes, que tiene por título El pueblo elegido. Y en ese capítulo completo está mencionando esto que les estoy diciendo, que ellos colocaron leyes adicionales, porque ya sabían que las habían incumplido y por eso habían sido dominados. Entonces, como entendieron estos, por eso les digo, el capítulo completo lo define muy bien. Entonces, recargaron al pueblo con leyes. Ahora, Jeremías 29:10, vamos a leerlo. Jeremías 29:10.
nos dice efectivamente que Dios es el que está al control, no porque lo que hemos mencionado hace un rato atrás, pero vamos a leerlo ahora con la Biblia, ¿no? No es porque haya sido más grande el Dios Nebu que el Dios Jehová, sino porque Dios permitió, como lo dice el libro de Jeremías capítulo 29, versículo 10. Dice así: porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumpliesen los 70 años, yo os visitaré y cumpliré sobre vosotros mi buena palabra para volveros a este lugar. Entonces el Señor estaba al tanto, ¿cierto?, de todo lo que estaba aconteciendo. El Señor estaba al control. Ahora hablemos un poco volvámonos otra vez a Daniel. Y en Daniel, los versículos que ya leímos, el 1 y el 2, se mencionan a dos pueblos, ¿cierto? Judá y Babilonia. Pero de Judá se menciona Jerusalén, porque fue sitiada Jerusalén. Entonces hablemos de dos ciudades. Hablemos de la ciudad de Jerusalén y la ciudad de Babilonia. Jerusalén significa ciudad de paz. Y es un antagonismo sorprendente con Babilonia, porque Babilonia significa confusión. Entonces, la confusión va y domina a la ciudad de la paz. Suena como absurdo, ¿no? Pero así pasó. La ciudad de la confusión va y toma cautivos de la ciudad de la paz. Es tremendo, ¿no? Pero así sucedió. Entonces dejó de ser la ciudad de paz. ¿Por qué? Porque invalidaron el pacto. Daniel y sus amigos, como dice el versículo 3, o el versículo 4 más bien, vamos a leerlo, eran jóvenes, primero eran jóvenes sin tacha, o sea, eran prácticamente de buen parecer, perfecto, no tenían ningún defecto físico. Yo quiero que lo leamos allí. Daniel capítulo 1, versículo 3 en adelante dice: y el rey Aspenaz, príncipe de sus eunucos, dijo, o sea, se le dijo al rey Aspenaz, el rey le dijo a Aspenaz, ¿cierto?, príncipe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos. Aquí en mi versión dice muchachos, en otra dice jóvenes, en quienes no hubiese tacha alguna y de buen parecer, e instruidos en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Dos cosas quiero analizar acá. Quiero que nos pongamos ahí a reflexionar. Eran jóvenes y eran sin defecto. ¿De qué se acuerdan de esas características? Jóvenes y sin defecto. De los sacrificios, ¿cierto? Allí, sobre todo en Levítico, estaban bien estipuladas las características de los sacrificios, cómo tenían que ser los sacrificios. Jóvenes de 1 año y sin defecto. Porque el que tuviese un defectito, un corderito con un defectito, con una patita coja, con una manchita por ahí, no servía para el sacrificio. Y tampoco servía un cordero que tuviese ya una edad madura. Era un cordero joven. Las mismas características de Cristo. O sea que estos jóvenes simbolizaban, tenían el carácter de Cristo. Es sorprendente, pero ellos vivían el cristianismo y todavía no había nacido Cristo, pero vivían el cristianismo. Tenían las características de Cristo, ¿cierto? Estaban simbolizando al Señor Jesús, estos jóvenes, como tenemos que hacerlo nosotros en nuestra generación, ¿cierto? Ahora hablemos un poco sobre estos 4 jóvenes que, a pesar de toda la apostasía y la aparente derrota, en medio de lo que se les estaba imponiendo como alimento y como bebida, que era la porción de la razón diaria, ellos decidieron mantenerse fieles a Dios. ¿Y por qué lo hicieron así? Bueno, ustedes leen ahí la Biblia y leen también los comentarios de Profetas y Reyes. Menciona que habían 2 razones del por qué ellos se mantuvieron firmes en no comer ni beber de esos manjares y de esas bebidas. Primero, porque habían sido ofrecidos a otras deidades que eran falsas. Y segundo, porque también estaban en contra de los principios de del buen estilo de vida, de la buena alimentación. Entonces, esas 2 razones les llevaron a ellos a rechazar esa comida, esa alimentación. ¿Cierto? Y no solamente eso, sino que también la buena alimentación les permitía tener la sabiduría
porque ellos finalmente fueron especiales porque resultaron 10 veces mejor que todos los sabios astrólogos que había en el reino de Babilonia. Fueron mucho mejor, 10 veces mejor. Entendidos, mucho mejor entendidos. Y esto es un llamado para la juventud. Yo quiero leer, de hecho, teniendo en cuenta esta reflexión que estamos haciendo, hay varios pasajes que menciona la señora Guaya acerca de la juventud, de cómo debe de imitar las prácticas de estos jóvenes. Yo lo voy a leer acá. Aquí los tengo listos. Dice, en cuanto a seguir el ejemplo de estos jóvenes, dice el libro Mensajes Selectos, tomo 3, dice, sería perfectamente seguro que nuestros jóvenes entraran en los colegios de nuestro país si renovaran diariamente su conversión. ¿Rehusarán los seguidores de Cristo asociarse con los no convertidos? ¿Y rehuirán la comunicación con ellos? Y responde ella misma, no. Tendrán que estar con ellos en el mundo, pero sin pertenecer en el mundo. Sin embargo, no participarán de sus caminos, no se dejarán impresionar por ellos, no tendrán el corazón abierto a sus costumbres y prácticas. Su asociación con ellos tendrá el propósito de atraerlos para Cristo. Ese es el propósito. Entonces ya dicen, no tenemos que colocarnos como en una burbuja, sino que tendremos que estar allá. Los jóvenes, nuestros jóvenes, tienen que estar allí, ¿cierto? Dando luz en los diferentes lugares. Sigo leyendo la página 266 del mismo libro. Los que tienen el Espíritu de Dios, aquellos en cuyo interior obró la verdad, deben ser animados a entrar en colegios y a vivir la verdad como lo hicieron Daniel y Pablo. Ahí menciona a Daniel, ¿cierto? Está hablando y mire que está dentro del contexto de entrar a instituciones educativas seculares. Sigo leyendo, dice, existen personas que después de haber quedado establecidas, arraigadas y fundadas en la verdad, debieran entrar en estas instituciones de enseñanza como estudiantes. Ellos pueden sostener los vivos principios de la verdad y observar el sábado, y sin embargo tendrán oportunidad de trabajar por el maestro, arrojando semillas de verdad en las mentes y corazones. Bajo la influencia del Espíritu Santo, estas semillas brotarán y darán fruto para la gloria de Dios y resultarán en la salvación de las almas. Esto me hace acordar de la cercanía que tenían también estos jóvenes con aquellos que estaban allí a la cabeza, los que estaban allí cuidando de ellos, ¿cierto? Aspenaz y Melzar también. Sigo leyendo. La página siguiente, 267, dice, pero apenas me atrevo, mire, y aquí ese pero es lo que también vemos hoy en día, ¿no? Ese es el ideal, pero desafortunadamente muchas veces no pasa así, sino que el mundo los atrae y finalmente desertan, ¿cierto? Y se van hacia el mundo. Y ese es el pero que hay allí. Voy a leerlo. Dice, pero apenas me atrevo a presentar este método de trabajo, porque existe el peligro de que los que no tienen conexión con Dios se coloquen en estas escuelas y en vez de corregir el error y difundir la luz, sean desviados ellos mismos. Pero hay un desafío para estos jóvenes. De hecho, si ustedes han sido lectores de la señora White, se han dado cuenta que ella resalta a los jóvenes y las señoritas, porque van a ayudar en gran parte junto con los niños a terminar la obra. Entonces aquí entramos a analizar otra cosa. Yo quiero que este estudio de Daniel sea bastante práctico, porque tal vez estamos acostumbrados a llevar un estudio sistemático allí y está bien que lo hagamos así, pero quiero que abordemos otros aspectos del estudio de Daniel. Por ejemplo, ahora nos vamos a detener en la niñez y en la juventud. Y quiero que analicemos a Cristo en esto. A Cristo. Entonces, por ejemplo, en el libro Profetas y Reyes, página 358, hablando de estos jóvenes, dice, se necesitan hombres que como Daniel serán activos y audaces para la causa del bien. Se necesitan corazones puros, manos fuertes, valor intrépido, porque la guerra entre el vicio y la virtud exige una vigilancia incesante. Satanás se presenta a toda alma con tendencias que asumen muchas formas seductoras en lo que respecta a la satisfacción del apetito. Y hablando de la crianza, quiero leerles acerca del deseado de todas las gentes sobre la niñez y la juventud de Cristo. En la página 54 del deseado de todas las gentes dice así. Así, mientras crecía en sabiduría y estatura, y vamos a analizar esos textos de la Biblia, qué significa y cómo logró crecer en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Quiero que analicemos ese aspecto porque se aplicó también para estos jóvenes hebreos. Analicemos la vida de Cristo y también
hagamos el paralelo con estos 4 jóvenes, ¿les parece? Sigo leyendo, dice, así mientras crecía en sabiduría y estatura, Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Se granjeaba la simpatía de todos los corazones y mostrándose capaz de simpatizar con todos. La atmósfera de esperanza y de valor que lo rodeaba hacía de él una bendición en todo hogar, y a menudo en la sinagoga los sábados se le pedía que leyese la lección de los profetas, y el corazón de los oyentes se conmovía al ver irradiar una nueva luz las palabras familiares del texto sagrado. Entonces se dan cuenta que aquí está mencionando que el Señor se ganaba la simpatía de las personas. Y esta conducta la vemos allí. Volvámonos a Daniel. Mire, ¿se acuerda que crecía en conocimiento y gracia para con Dios y los hombres? Y el deseado de toda la gente dice que se ganaba la simpatía de las personas. Sucedió así también con ellos. El versículo 9, Daniel 1:9 dice, y Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que pasó con Cristo pasaba con ellos. ¿Se acuerdan que eran jóvenes y eran sin tacha, símbolos de Cristo? De hecho, también porque esto era con Aspenaz, pero también con Melzar, que estaba más directamente al cuidado de ellos, también sucede lo mismo, porque había una relación allí de confianza. Por eso lo vemos en el versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Prueba, te ruego con tus siervos por 10 días y que nos den legumbres a comer y agua a beber. Entonces se dan cuenta que finalmente accedió a Melzar. ¿Por qué accedió? Porque había una confianza, porque había simpatía, o si no, no hubiera accedido a ello. Entonces vemos que sucede con estos jóvenes igual que en el caso de Cristo. Ahora, la Biblia, ¿qué tanto habla de la niñez de Cristo? Y ahí vamos a tener que leer uno de los textos, de los pocos textos explícitos que hay, porque hay implícitos, pero en forma explícita podríamos decir que Lucas fue el que más dijo. Vámonos al libro de Lucas. Y están las mismas expresiones, ¿no? De ganarse la simpatía y la confianza de los hombres. Vamos a leer Lucas, el capítulo número 1, ¿cierto? Lucas capítulo número 1. A ver, no, perdón, el 2. Lucas 2:40. Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu lleno de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Miren, el versículo 40 dice que la gracia de Dios era sobre él. No menciona que tenía gracia para con los hombres. O sea, que nos da a entender de que primero se logra ¿cierto? Esa conexión. Nosotros tenemos que primero tener esa conexión y esa gracia para con Dios. Y después tendremos también esa misma simpatía con las personas. Como lo dice el versículo 52. Avancemos. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, pero mire que aquí se agrega algo más. Y en gracia para con Dios, como dice el versículo 40, pero aquí agrega algo más. Para con Dios y para con los hombres también. Interesante, ¿no? ¿A quién le pasó también eso? A Juan el Bautista. Veámoslo en ese mismo libro, leamos el capítulo número 1, devolvámonos un poquito. El 1 y el 80, que está hablando de Juan el Bautista. Lucas 1:80, ¿qué dice? Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en el desierto hasta el día que se mostró a Israel. Así que Juan el Bautista, según esto, también tenía simpatía para con los hombres. Interesante, ¿no? Y nosotros cuando escuchamos el nombre de Juan el Bautista, se nos viene a la mente una persona con el ceño fruncido, así, gritando a todo momento como un loco, ¿cierto? Así se muestra, de hecho, en los monitos que colocan. Pero resulta que Juan el Bautista, que fue el precursor, el que le abrió el camino para que caminara, transitara al Señor Jesucristo, tuvo que haber tenido características de Cristo, ¿cierto? Ahora investiguemos un poco más. Estos serían como los textos que hay en forma bien explícita acerca de la niñez de Cristo. Pero dice Juan 5:39 que las escrituras dan testimonio de Jesús. ¿Dónde encontramos más entonces acerca de la niñez de Cristo? Bueno, el Señor nos enseña que tenemos que escudriñar para poder encontrar a Cristo allí. Y es por eso que les tengo algunos textos allí, si quieren anotarlos, o si no, yo se los paso más adelante porque tengo un documento ahí que elaboré con estos textos. Leamos, por ejemplo, el libro de Proverbios 3:1-4. Y aquí encontramos las claves. En Lucas aparece que sencillamente crecía para
Crecía en gracia para con Dios y los hombres, pero no dice cómo creció en gracia para con Dios y los hombres. No dice cómo se ganó la simpatía. Pero en Proverbios nos va a decir la clave. Vamos a leer, entonces ahí encontramos que Proverbios habla de la niñez de Cristo. Está como camuflado, pero ahí está hablando Salomón de la niñez de Cristo. Proverbios 3, 1 al 4. Proverbios 3, 1 al 4. Proverbios 3, 1 al 4 dice así. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Misericordia y verdad no se aparten de ti. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Y mira el versículo 4 como dice, cómo conecta tan lindo este tema. Dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, haciendo lo que está en el versículo 1 hasta el versículo 3, fue que Cristo se ganó la simpatía de los hombres. Fue que creció en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cómo lo hizo? Guardaba los mandamientos, ¿cierto? Y tenía dos cosas que son el fundamento del trono de Dios, misericordia y verdad. O sea, él no echó por tierra la ley, pero fue misericordioso. ¿Se acuerdan de la mujer que estaba siendo allí acusada de adulterio y la iban a matar a piedra, ¿cierto? Él tuvo las dos cosas allí, misericordia y verdad, dice el versículo 3. No se aparten de ti, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Y cuando se haga esto, ¿qué pasa? Cuando uno es justo y misericordioso al mismo tiempo, uno se gana la simpatía de las personas. ¿Cómo se gana la simpatía de los hijos? No yéndose ni a la derecha ni a la izquierda, sino siendo firmes con los hijos, pero demostrándoles que los aman, que son misericordiosos con ellos, y se gana la confianza de los hijos, ¿cierto? Y así se ganaba la confianza de las personas del Señor Jesucristo. ¿Qué otros textos? Hay hartos, hermanos. ¿Quién más vivió este escenario de ganarse la confianza con las personas? Podemos también leerlo en José. José. Gracias, hermana. José también. ¿Se ganó la confianza de quién? De Potifar, del jefe de la cárcel, del panadero, del copero. Gracias, hermana Gilma. Ya como conocen la historia no lo vamos a leer. Pero ¿quién más se ganó la confianza también de las personas? Vamos a leer 1 Samuel 2, 21 al 26. 1 Samuel 2, 21 y 26. El 21 dice, después subió el varón Elcana con toda su familia a ofrecer sacrificio a Jehová, el sacrificio de cada año y su voto, ¿cierto? Y el 26, ¿qué dice? Está hablando de los papás de Samuel, ¿no? Y ella dijo, la mamá, o sea, Ana, ¿cierto? Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Parece que me confundí en el capítulo. Yo leí el capítulo 1, hermano, era el capítulo 2, por eso no me cuadraba mucho. Vuelvo a leer, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21. Estaba equivocado un poco, hermano, disculpen. Versículo 21 dice, y visitó Jehová a Ana y concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel, mire lo que dice Samuel, crecía delante de Jehová. ¿Se acuerdan que cuando leímos Lucas, primero se mencionó el versículo 40, que crecía en gracia para con Dios? Y después se hablaba de crecer en gracia también para con los hombres, ¿no? Aquí también sucede algo muy parecido con Samuel. Primero menciona el versículo 21, que Samuel crecía delante de Jehová. Pero leamos el 26. Dice, y el joven Samuel crecía y tenía gracia delante de Dios y de los hombres. Mire, el mismo paralelo que sucede con Cristo pasa con Samuel. Primero se menciona que crece primero en gracia para con Dios y después en el 26 dice que crecía en gracia para con delante de Dios y de los hombres. También pasó con Samuel. Interesante, ¿cierto? Y ahora vamos a leer 1 Samuel 2:11, a ver qué nos dice. 2:11, vamos a devolvernos un poquito allí. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. ¿Por qué lo menciona el versículo 11? Porque quiero leer el comentario que hay de esta situación. Incluso el versículo 9 dice,
A ver, Samuel. Primera de Samuel. Ah, no, perdón. No, sí, comentario del 2:11. Está bien. Dice allí. Ojalá cada madre, y aquí empiezo a hablar ahora de los padres. Entramos ahora a hablar de los padres, porque estos padres hicieron una labor tan bien hecha que se ve reflejada en los hijos, ¿no? Vamos a hablar en este caso específico de Samuel. Dice allí, ojalá cada madre pudiera comprender cuán grandes son sus deberes y responsabilidades y cuán grande será la recompensa de la fidelidad. La influencia diaria de la madre sobre sus hijos los va preparando para la vida eterna o la muerte eterna. Ejerce en su hogar un poder más decisivo que el pastor en el púlpito o aún el rey en el trono. O sea, el trabajo que hace la madre es más importante, según esto que leímos, muchas veces es más importante que el trabajo del rey o del pastor en el púlpito. Tremenda responsabilidad de las madres, ¿cierto? Entonces, ¿por qué mencionamos ahora a las madres aquí? También a los padres. Porque los padres que tuvo Jesús, los padres que tuvo Samuel, Samuel estuvo 3 años nomás y se mantuvo firme. 3 años el cuidado de sus padres. Y con esos 3 años, por eso los 3 primeros años son fundamentales, porque en adelante él ya se desligó de sus padres, pero vivió firmes en los principios. Esos 3 primeros años son fundamentales. ¿Qué pasó con los padres de Juan el Bautista? Estamos mencionando a los que lograron vivir en gracia para con Dios y los hombres, ¿no? Miremos, Juan el Bautista tuvo unos padres también ejemplares. ¿Qué pasó con José? También eran temerosos al Señor, ¿cierto? Entonces empezamos a darnos cuenta que no fue casualidad que estos 4 jóvenes hebreos, volvamos a Daniel, y si ustedes leen el comentario de Profetas y Reyes, resalta allí esa idea de que estos jóvenes tenían padres temerosos del Señor. Y quiero que lo relacionamos ahora con el tiempo del fin. Y me hace acordar de un amigo en Colombia que se llama Carlos Bedoya. Hace aproximadamente como unos 10 años atrás, sus niñas estaban pequeñitas. Y él me decía, a mí me dice ñaño en Colombia, me dice ñaño. Me dice, estamos hablando del tiempo del fin, de las escenas finales. Y me decía, yo a mis niñas, cuando empezaron a tener conocimiento un poco de las cosas, de tener la capacidad de razonar, de la vida y de las cosas espirituales, empecé a recalcarles y a decirles en forma insistente de que ellas tienen que prepararse para que sean parte de los 144,000. Y que él se puso ese desafío de que él iba a inculcar a sus niñas de que cuando crecieran, el asunto más importante de sus vidas era lo espiritual y que tenían que llegar allá y que posiblemente ellas serían parte de esos 144,000. Y le decía, hija, posiblemente yo no esté en ese grupo, pero ustedes van creciendo y ustedes posiblemente van a terminar la obra. Como lo dice la hermana Elena de Guay, los niños, los jóvenes, especialmente tienen un poder para convencer y tienen la lozanía de la juventud para hacer cosas que posiblemente las personas ya más maduras no podrán hacer. Tienen capacidad para resistir más dificultades, ¿cierto? Por la capacidad física. Entonces, me acuerdo de las palabras de Carlos, ya las niñas están grandes y una de ellas es misionera voluntaria, la más grande, y se está especializando en medicina, está estudiando medicina ahora. Pero ella dice que cuando termine la carrera de medicina se va a dedicar a hacer obra médico-misionera. Entonces, qué lindo cuando se crían los hijos de esa forma, ¿cierto? Y bueno, vamos a ir terminando. A ver qué más me quedó por aquí escrito. Voy a revisar aquí rapidito a ver qué pasa. Sí, parece que ahí está. Romanos 4:18 lo tengo también aquí. Vamos a leerlo. Dice Romanos 4:18. Vamos a leer Romanos 4:18 allí. Y después vamos a dejar que ustedes también nos den sus ideas también. Romanos 4:18 dice lo siguiente. Dice, a ver, parece que me equivoqué del texto, lo copié mal.
No, me equivoqué. Tal vez era otro libro de Pablo. Discúlpenme, hermanos. Pero básicamente era como para corroborar la misma idea, ¿cierto? Era para corroborar la idea de la enseñanza, de la importancia de la crianza de los padres en los hijos, de inculcarles que el reino de los cielos es lo principal en todo. Y bueno, mencionar algunas otras cosas porque el tiempo se fue ya. Y acuérdense que ellos fueron instruidos también en la lengua de los caldeos. Y en esa época, yo quiero que contextualicemos un poco con relación a nuestra realidad, que vivimos hoy en siglo XXI y el año 2021. En esa época, en la época que fueron llevados cautivos a Babilonia, la potencia que estaba dominando era Babilonia, lógicamente. ¿Y la lengua que dominaba cuál era? La lengua de los caldeos. Y ellos aprendieron la lengua de los caldeos. Y con esto quiero también cerrar para que ustedes que tengan hijos o nietos traten de recordar estas palabras, porque ellos allí, y según lo que también leímos con la hermana Elena de Guay, que es importante que estos niños, cuando estén en la suficiente edad de poder participar de ciertas actividades en el ámbito de la educación, puedan destacarse. Y estos jóvenes hebreos se destacaron también no solamente en la ciencia, sino también en la lengua de los caldeos. Ellos aprendieron esa lengua. ¿Y nuestro contexto cuál es hoy? Nosotros vivimos cuando la potencia que está hoy es Estados Unidos y la lengua universal, podríamos decirlo, que es el idioma inglés. Yo pienso que es sumamente importante que nuestros niños aprendan a dominar el inglés, porque será fundamental para la terminación de la obra. Es importante que, sobre todo desde niños, porque a uno de adulto le cuesta. Uno, por ejemplo, yo tomo un texto y lo entiendo, pero a mí me cuesta bastante conversar el nivel conversacional. Cuando lo hago, es para mí complejo, bastante complejo, pero un niño cuando lo aprende en sus primeros años, lo va a dominar muy bien. Y va a ser una herramienta fundamental para hacer luz en los lugares donde el Señor los coloque a estos niños, que estudien inglés, ¿cierto? Que sean firmes a los principios y serán los que van a terminar la obra. Y tengo una expresión que por ahí escuché de un pastor que se llama Eric, no me acuerdo el apellido, que la voy a tomar ahí prestada. Él dice: jamás caeremos postrados al mundo cuando aprendemos primero a postrarnos ante el Rey del Universo. Y con esto termino. Vuelvo a repetirlo. Jamás caeremos postrados al mundo cuando aprendemos primero a postrarnos ante el Rey del Universo. El Señor les bendiga. Quiero que ustedes también abran sus micrófonos y tienen algo para comentar, lo hagan. ¿Qué les pareció? No escucho nada. Parece que Dianita está hablando, pero no le escucho. Gracias. Estamos viendo cómo... No, Es como que hay dos pero yo celulares, salgo y quítale vuelvo. uno. Por lo que hay dos pochis. Quítale el volumen a ese. Ya, el de mi mamá mejor. Mejor de acá porque como nos unimos aquí en el auto, ya se escucha feo. Ah, ya. No, pues pienso que para que Daniel y sus amigos fuesen tan fieles en medio de semejante prueba, en medio de semejantes tentaciones, es porque sí o sí sus papás le inculcaron los principios en el hogar, ¿no? Así como creció el Señor, la gracia del Señor Jesús, como creció José, como creció Daniel. Y pues, Fernandito, yo ahora que soy mamá, ese es mi deseo más grande. Que la Emily, mire, yo ayer cuando fue que vimos un sermón de Manrique y él decía, mire, lo primero que ustedes tienen que enseñarle a sus hijos es que amen al Señor, porque cuando uno ama, uno obedece con placer y con placer y con amor. Entonces, que amen al Señor, inculcarle. Yo, por ejemplo, le digo a la niña, todo lo que el papá te da, todo lo que tú comes es gracias a Dios, y todo el tiempo, y la Emily agradece a Dios. Eso, inculcarles como ese amor hacia el Señor. Por lo menos yo, pues, por la gracia del Señor, pues desde que mi tía Mimi, que Norbelis ahí la conoce, una tía, la mayor de mi mamá, de la semana, ella me llevó desde pequeñita a la iglesia y yo creo que yo permanecí fue por eso, por amor a Dios, porque
porque yo decía, ¿cómo voy a hacer esto ante Dios? Yo siempre pensaba eso, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo? O sea, yo siempre pensaba, ¿qué pensará el Señor si yo hago esto? ¿Qué pensará el Señor si yo hago esto? Entonces yo quiero inculcarle como eso mismo a mi Emily, que lo primero que ella piense es, voy a ofender al Señor por esto, o sea, por amor al Señor no voy a hacer esto, por amor al Señor no voy a ir a tal parte, por amor al Señor voy a serle fiel. Así que eso, el primer principio es amar al Señor. Y así como uno ama a su pareja, a su esposo, y uno no le quiere hacer daño, no le quiere ser infiel, así uno ama a Dios y así uno no le va a querer ser infiel. Así que yo creo que Daniel y sus amigos amaban al Señor profundamente, que a Así pesar es. de todo lo que vieron fueron fieles. Amén. Amén. Gracias, Dianita. Y qué linda la niña que está creciendo con estos principios. Es una motivación que tiene ahí para seguir haciendo las cosas como las está haciendo. Bueno, este estudio Amén. es bastante interesante, hermano. Mire, estaba revisando aquí mis apuntes y me faltó la última parte. Pero si alguien tiene algo que decir, cedo la palabra para que todo quede bien Hermanito, yo quería complementado. decir algo. Dígame, hermana Norbelis. Recién cuando empezó el estudio, escuchaba lo de las decisiones que tuvieron que tomar estos muchachos, más Daniel. Y bueno, yo también, yo me paso todo el día más que nada escuchando prédicas. Y ahorita estaba escuchando todo acerca de, justamente cuando Dianita habló acerca de lo de Noé, estos días no sé por qué, pero he visto varios programas con respecto a eso, al tiempo de los antidiluvianos en comparación con lo de ahora. Claro. Sí veo que la fe que tuvo Noé fue impresionante, igual la fe que tuvieron estos muchachos, pero creo que algo de lo que usted hablaba, decía de esa comunión constante y que la hermana G. de White también, la hermana Elena G. de White también mencionaba, era que a menos que estos muchachos y a menos que nosotros tengamos una comunión diaria y constante con el Señor, no funciona de otra manera. Es una comunión diaria, una cosa como de, se terminó el día, empiezo un día nuevo con el Señor y todo un día a la vez, porque va a ser complicado. Yo a veces pienso, yo digo, bueno, no sé si yo voy a ser de estos que van a estar para el fin de los tiempos o voy a dormir antes de que Cristo venga, pero a veces me da una desesperanza tremenda ver lo que tenemos como jóvenes. Lo que tenemos como jóvenes adventistas me defrauda completamente. Como que yo no veo como futuro. Pero Acuérdese, tal vez, cuando pase eso, acuérdese de Jeremías que veía luz a través de las tinieblas. claro. ¿Cierto? Entonces, justamente eso iba a mencionar. Que Jeremías no sabía cómo muchas cosas iban a hacer y oraba y todo. Pero porque de verdad que me desesperanza mucho el hecho de ver que uno no ve como que en realidad haya consagración, pero bueno, el Señor es el que conoce los corazones y también sé que en el último tiempo el Señor va a avivar ese deseo, esa necesidad, y tal vez ellos viendo cómo los acontecimientos se dan, abran los ojos. Yo hablo mucho con mi hija al respecto de esto y le digo, hija, tú vas a ser seguramente de ese grupo de esos 144,000, hija, le digo, esa gente son los que más van a sufrir y van a tener la prueba más dura, hija. Si no es con oración, si no es con estudios, si no es con lectura de la Biblia, si no es con conocimiento de la palabra de Dios, va a llegar el momento cuando, como Noé, que al final, en ese tiempo de angustia, la van a pasar mal. Le digo, no sé, le digo, coman Biblia, estudien y todo eso, sí, porque va a ser terrible. Ni siquiera yo sé si voy a estar, tal vez sí. A veces digo, va a ser tan tenaz, va a ser que no vamos a tener comida, agua, va a ser difícil. Por eso digo, muchos tal vez no estemos, sobre todo los que en ese tiempo estén viejitos, yo creo que no van a estar. No sé. Claro. Y tampoco sé cuánto tiempo vaya a pasar, puede que sea 10, 15, 20 años o más, no sé. Pero sí digo que de verdad que necesitamos reactivarnos. Cada uno conoce su corazón, cada uno sabe cómo está, pero sí de verdad que es necesario un cambio y no solo de boca, porque a veces uno lee, escudriña, pero su relación con respecto a los demás es mala. Cada palabra que vayamos a decir, cada pensamiento, cada cosa que va a salir de nuestra boca a diario, enojo, rabia, porque a veces la gente le hace cosas a uno y que
pensar primero antes de decir y todo, porque de verdad que todas esas cosas ayudan para bien o para mal. Entonces es una cosa Claro. diaria y constante, como le decía, la relación con el Señor, diaria y constante. Diaria, bastante. Gracias, hermana, por su aporte tan Con- valioso. Hermana Teresina, usted también quiere decir algo allí, vamos a Sí, escucharla. con respecto a lo que acaba de decir la hermana, cuando opinamos de los demás, el otro día hicimos una meditación con mi hija, que tiene 12 años, y la verdad que yo hubiese querido saber más cosas cuando yo era chiquitita para, para haberla preparado más, para hablarle más directamente ciertas cosas, pero siempre he estado enseñándole, siempre. Y sobre todo le he estado diciendo en momentos clave, porque ella a veces no me escucha, siento que no me escucha mucho, pero hay momentos clave donde yo le detengo el día y le digo, hija, quiero que me mires, quiero que te olvides de todo. Hija, le digo yo, la libertad, el otro día hablamos sobre la canción, un himno que habla sobre libre soy. Nunca te olvides, hija, de que la verdadera libertad está en conocer, en amar al Señor y honrarlo. No hay otra libertad, hija, si yo no estoy aquí mañana, recuerda siempre eso. Entonces yo, como ella está en una edad donde anda pendiente de una cosa y de la otra, siempre estoy cuidando y todo, pero trato de detenerla en cierto momento y marcarla. Y yo sé que, pero ¿me escuchaste, hija? Entonces yo sé que si no me escucha hoy, mañana va a estar sintiéndose así, mañana va a estar con esa lucha, mañana va a estar pasando la mal, quizás yo no voy a estar, pero ya va a llegar el momento donde se va a acordar de lo que yo le dije. Le digo, acuérdate de esta canción. Entonces, yo creo en esos asuntos de los marcadores, porque a mi papá me marcó. Me marcó, por ejemplo, cuando yo a los 12 años me bauticé, y después como a los 16, 17 empecé a dejar de ir a la iglesia, mi papá no me decía nada, simplemente pasaba el sábado y me tocaba la puerta así 2 veces y después se iba. Y con eso yo ya sabía lo que me estaba diciendo, sabía lo que me estaba. Pero el tema de lo que estaba conversando la hermana, de la forma de expresarse de los demás, de lo que opinamos de los demás, el amor del Señor es tan grande por cada uno de nosotros, que le conversaba a mi hija el otro día, que cuando nosotros decimos, no este tonto, o no este pavo, o cómo esta persona es tan aquí o tan allá, estamos hablando de una persona para la cual Cristo murió, y la Biblia dice que nosotros no tenemos que hablar mal de esa persona, porque es una persona por la cual el Señor murió en la cruz y lo está esperando. Entonces, aparte de que nosotros nos perdemos cuando lo hacemos, estamos ofendiendo el amor de Dios. Y eso es un buen freno para la boca, ¿cierto? Un buen freno guardarnos de eso. Sí. Lo otro que quería comentar es que a mí me impactó mucho hace muchos meses los versículos de Romanos 12, 1 y 2, el que dice que por la misericordia de Dios os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo esto lo asocio mucho a los amigos de Daniel, ¿no es cierto? Claro. Y en ellos se cumplió nuestro versículo porque dice, no conforméis a este siglo, o sea, no conforméis a donde estás, no te conformes con el ambiente donde estás, sino que renovaos, es decir, en el momento que ellos fueron fieles en sus creencias, que fueron fieles en su alimentación, que fueron fieles, ellos renovaron su entendimiento. Si ellos hubiesen cedido ahí, ellos no hubiesen renovado su entendimiento, quizás hubiesen sido adoradores, hubiesen pedido perdón a Dios, pero el hecho de sacrificarse y de mantenerse puros hizo que renovaran su entendimiento. Entonces eso nos pasa a cada uno de nosotros, mientras no consagremos nuestro cuerpo, nuestra mente, todos los días, y hablo como si yo fuera una persona que lo hace, pero a mí me cuesta mucho en todo, hay que cuidarse de tantas cosas, pero apuntar hacia esa santidad. Hay unos que dicen, nunca vamos a ser santos, que ser exagerado en eso es como ser, ¿cómo se llama? Fariseo, que estamos pendientes de lo que hacemos y lo que no hacemos. Pero eso es distinto. Una cosa es ser legalista, digamos, pensar que las obras nos van a salvar, y la otra, apuntar hacia la santidad y la purificación, porque el Señor quiere que apuntemos hacia la santificación. Amén. Que sea nuestra meta,
que sea nuestra meta. El Señor sabe cómo trabaja, el Señor sabe cuando diga ya tú se acabó contigo, tú ya estás lista o tú te vas de este mundo, pero tenemos que apuntar a esa santificación y a medida que vamos restringiendo, que vamos cuidando nuestra alimentación, que vamos cuidando lo que vemos, que vamos cuidando lo que hablamos, que vamos tratando de purificarnos, vamos renovando el entendimiento. Si no hacemos ese ejercicio, no lo renovamos. Claro. Y eso fue lo que lograron ellos, porque ellos Sí. renovaron su entendimiento y fueron luz, comprobaron cuál era la voluntad de Dios perfecta y buena. ¿Ve? Ellos comprobaron ese versículo, esos versículos. Un ejemplo práctico de ese versículo, claro, sí. Gracias, hermana Teresina, sí. Gracias. Todos han dado un aporte muy, muy buenos para concluir el tema. Muchas gracias. Justamente, y bueno, vamos a cerrar, pero me faltaron dos cositas, hermano. Mencionarles que en el libro de Deseado a toda la gente, volviendo a hablar de Cristo, ¿se acuerdan que tenemos el desafío de en todo estudio encontrar a Cristo? Ya lo encontramos cuando hablamos de su niñez, ¿cierto? Cómo ganó la simpatía de los hombres. Pero quiero que hablemos ahora acerca de la fidelidad a Dios en medio del mundo secular. ¿Cómo se logra eso? Porque es difícil, ¿no? Y quiero leer del Deseado a toda la gente, página, a ver, aquí. Deseado a toda la gente, página 54. Dice, Jesús trabajaba con alegría y tacto. Y cuando leamos a Jesús, miremos que estos 4 jóvenes estaban cumpliendo un paralelo bastante interesante con lo que hizo Jesús. Voy a seguir leyendo. Dice, Jesús trabajaba con alegría y tacto. Se necesita mucha paciencia y espiritualidad para introducir la religión de la Biblia en la vida familiar y en el taller. Es la vida secular, ¿cierto? Para soportar la tensión de los negocios mundanales. Y sin embargo, continuar deseando sinceramente la gloria de Dios. En esto Cristo fue un ayudador. Nunca estuvo tan embargado por los cuidados de este mundo que no tuviese tiempo o pensamientos para las cosas celestiales. Y voy a hacer una pausa ahí. Daniel, las responsabilidades que tenía, ya hablando de Daniel en su etapa más madura, y nunca descuidó su devoción con el Señor. Con tremendas responsabilidades que tenía la nación más importante del mundo en ese momento, la tenía a cargo, pero nunca descuidó con tanta ocupación su devoción personal. Sigo leyendo. ¿Dónde quedé? En esto, allá. Nunca, hablando de Cristo, nunca estuvo tan embargado por los cuidados de este mundo que no tuviese tiempo o pensamientos para las cosas celestiales. A menudo expresaba su alegría cantando salmos e himnos celestiales. A menudo los moradores de Nazaret oían su voz que se elevaba en alabanza y agradecimiento a Dios. Mantenía comunión con el cielo mediante el canto, y cuando sus compañeros se quejaban por el cansancio, eran alegrados por la dulce melodía que brotaba de sus labios. Sus alabanzas parecían ahuyentar a los malos ángeles y como incienso llenaban el lugar de fragancia. La mente de los que le oían se alejaba del destierro que aquí sufrían para elevarse a la patria celestial. Deseaba a toda la gente, página 54. Bueno, hermanos, el Señor nos siga bendiciendo. En este estudio de Daniel, este desafío que tenemos, estudien, lean el capítulo número 2 para el próximo martes. Y traigan ahí buenos comentarios como los de hoy que fueron demasiado buenos. El Señor les pueda bendecir. Daniel 2, hermano sí, Fernando. Daniel 2 para el próximo martes. Súper. Vamos a orar para cerrar. Quiero pedirle a la hermana, a ver, la hermana Teresina nos puede ayudar con la oración. Hablemos con nuestro Dios. Bendito Padre, querido Señor, hemos estado reunidos aquí buscándote, buscando comprender, Señor, cuál es el camino para llegar a ti. Querido Señor, te necesitamos. Querido Señor, queremos que obres en nosotros, que nos ayudes a comprender para poder entregar a otros, Señor, también tus verdades. Querido Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Tenemos gracias por la salud para poder reunirnos, Señor, para poder conversar de ti. Despídenos, Señor, ahora. Quédate en nuestros hogares, Señor.
que tu presencia la amemos cada día más, Señor, que tú te hagas presente, Señor, en cada cosa y que enséñanos a honrarte. Te lo pedimos humildemente por Jesús. Amén. Amén.